El camino inverso. Diseño curricular de atrás hacia adelante. Por Melina Furman y Gabriel Gelón. 1. El diseño de atrás hacia adelante. Este artículo está centrado en el proceso de diseño curricular para el aula de ciencias. La idea fundamental es la de explorar una técnica de planificación curricular bastante sencilla que nos ayude a enfocarnos en nuestra tarea como docentes, con el fin de que las actividades que hacemos en clase sean coherentes con los objetivos de aprendizaje que nos proponemos. Y, como mencionamos, que de dichos objetivos se desprendan evidencias que nos muestren que los alumnos están alcanzando esos objetivos. Muchas veces sucede que los docentes planeamos nuestras clases guiados fuertemente por la intuición y cierto instinto docente, y no con poca frecuencia el resultado no es muy eficaz, en el sentido de que no siempre lo que hacemos se corresponde con lo que queremos que los alumnos aprendan. El resultado es que no logramos los aprendizajes que buscamos. No solamente eso, muchas veces no tenemos herramientas suficientes como para evaluar la eficacia de una clase y corregir racionalmente los abordajes que elegimos al enseñarla. Nuestra propuesta en este trabajo consiste precisamente en iniciar un camino hacia un diseño de actividades más deliberado y consciente que, sin reemplazar las corazonadas y el instinto, nos provea de herramientas para ahondar y mejorar nuestra enseñanza. La idea es poner el foco del diseño en el aprendizaje del alumno y preguntarnos qué queremos que los alumnos aprendan o, en otras palabras, qué buscamos que les pase a ellos en nuestra clase. Esto es diferente del foco tradicional al que naturalmente estamos inclinados y que consiste en preguntarnos qué queremos enseñar y luego qué haremos nosotros en nuestra clase. Los autores Grant Wiggins y Shai McTighe, en su libro Understanding by Design, Diseño para la Comprensión, 1998 y 2005, editado por la Asociación de Supervisión y Curriculum Development, USA, proponen una forma de alcanzar el diseño racional de una clase centrada en el aprendizaje de los alumnos. Habrá que comenzar naturalmente por definir qué queremos que los alumnos aprendan. A primera vista, esto parece obvio, pero si miramos más hondamente nuestra práctica y la de la mayoría de nuestros colegas, veremos que no lo es. El segundo paso, proponen los autores, consistirá en establecer de qué manera podemos los docentes determinar si los alumnos han logrado o no estos aprendizajes. ¿Qué tipo de conductas o comentarios o capacidades o actitudes nos permitirán darnos cuenta que los estudiantes realmente han logrado aprender lo que nos propusimos? A partir de esto y como paso final, estableceremos una secuencia de actividades. El corazón de la propuesta se encuentra en el segundo paso, en establecer los criterios que nos van a decir si logramos o no nuestros objetivos, antes de proponer las actividades. Estos criterios son, de alguna manera, una suerte de evaluación y se refieren, como dijimos, a cosas que los docentes podemos ver y escuchar, o en otras palabras, cosas que los alumnos dicen, hacen, escriben, etc., que nos muestran qué pasa dentro de sus cabezas. Sin embargo, queremos evitar la palabra evaluación para no evocar su uso más tradicional, por el que se entienden las pruebas clásicas con preguntas cerradas al final de una unidad. Wiggins y McTighe denominan a este proceso diseño de atrás hacia adelante. Esto alude al hecho de que los autores proponen cambiar la lógica a partir de la cual la mayoría de los docentes planificamos las clases. Sugieren abandonar la secuencia objetivos, actividades, evaluación y pensar en el cómo me voy a dar cuenta de que los alumnos aprendieron lo que yo quería que aprendieran. Los criterios de evaluación, antes de pensar en cómo enseñar las actividades. Aquí vale la pena aclarar que cuando hablamos de cambiar el foco de nuestra planificación hacia el aprendizaje de los alumnos, no queremos decir que entonces el peso del éxito o el fracaso de una actividad va a estar centrado en ellos,
De ninguna manera. La responsabilidad fundamental de guiar a los alumnos hacia los aprendizajes que nos proponemos recae en nosotros, los docentes, y en aquello que hacemos y dejamos de hacer para cumplir esos objetivos. Cuando decimos que es primordial ver qué hacen, dicen y escriben los alumnos en relación a los propósitos que nos planteamos, nos referimos por sobre todo a pensar qué hicimos bien y qué podemos hacer diferente la próxima vez que enseñemos. 2. Los pasos involucrados en este diseño. El diseño de atrás para adelante puede resumirse en una serie de pasos. Paso 1. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué conceptos queremos que los alumnos comprendan? ¿Qué competencias o habilidades o procedimientos queremos que aprendan entendiendo por estas tanto las habilidades más físicas, por ejemplo, pesar con una balanza, como intelectuales, por ejemplo, dar argumentos para fundamentar una afirmación, diseñar un experimento, etcétera? A primera vista esto puede parecer algo que todos hacemos cada vez que enseñamos. Sin embargo, aquí les proponemos que estos objetivos estén formulados muy específicamente para cada clase que damos en función de lo que esperamos que aprendan los alumnos. ¿Hasta dónde queremos que los alumnos lleguen en la comprensión de estos conceptos o en el desarrollo de estas estrategias de pensamiento o habilidades? Si estoy enseñando los estados de la materia, me interesa que los alumnos comprendan el modelo molecular que lo explica. Quiero que simplemente conozcan cuáles son los tres estados. Quiero que aprendan a pasar una sustancia de un estado a otro en el laboratorio o quiero que identifiquen sustancias que se encuentran en diferentes estados de la naturaleza. En otras palabras, el docente es responsable de hacer el recorte de esos objetivos y hacerlo de manera muy consciente. ¿Vale la pena incluir muchos objetivos en una clase o incluir menos pero con más profundidad? ¿Qué conceptos son clave y cuáles son laterales o superfluos? ¿La edad de los alumnos es apropiada para comprender algo de esta complejidad? Como se ve, elegir el a dónde vamos representa un desafío importante porque va a determinar qué se llevan los alumnos de la clase y sobre todo cómo lo enseñamos. Paso 2. ¿Cómo me doy cuenta de que los alumnos están aprendiendo lo que quiero que aprendan? Aquí viene el cambio de lógica del que hablábamos. ¿Qué cosas tengo que hacer yo como docente para darme cuenta de qué están aprendiendo los alumnos? ¿Qué debería observar de lo que hacen y dicen los alumnos para darme cuenta de que aprendieron lo que yo quería enseñarles? Y conectado a esto, como veremos en el paso 3, ¿cómo genero situaciones en las que los alumnos puedan poner en juego eso que aprendieron o están aprendiendo? De nuevo, esto parece sumamente lógico y habitual en la enseñanza, pero en la práctica raramente lo es. Pensar primero en las evidencias que me deberían dar los alumnos para que yo, como docente, me dé cuenta de qué está sucediendo adentro de sus cabezas es una enorme ayuda para planificar después el cómo voy a enseñarles. Por ejemplo, si me interesa que los alumnos aprendan a diseñar experimentos que incluyan controles, es decir, testigos que me permitan descartar el efecto de otras variables sobre un resultado, una forma de enterarme si lo aprendieron es justamente generar múltiples situaciones en el aula en las que deban diseñar experimentos con controles. Desde esta perspectiva, darme cuenta de qué cosas se están aprendiendo, de qué está sucediendo dentro de sus cabezas, está estrechamente relacionado con el proceso de enseñanza. Más aún, el saber qué están aprendiendo es una herramienta indispensable de este proceso. Veremos más adelante también ejemplos de esto. Paso 3. ¿Cómo enseño? Esta es la parte por la que todos los docentes solemos comenzar. Tengo que enseñar reacciones químicas. ¿Qué actividades hago? Cuando uno empieza por las actividades, existe el riesgo de perder la coherencia por el camino. Un poquito de una cosa por aquí, otro poquito de cosa por allá, y al final asumo que los alumnos han visto el tema cuando en realidad nunca han seguido una progresión ordenada hacia la construcción de un concepto.
Es fácil caer en la tentación de trabajar un tema mechando muchas actividades impactantes y atractivas, pero sin tener en claro cómo producen en los alumnos los cambios deseados. ¿Cómo se articulan unas con otras? ¿Qué puentes hay que tender entre ellas y cuáles simplemente tocan de costado el tema que queremos enseñar, pero sin ir al corazón del asunto? Con un ejemplo sencillo acerca de con un ejemplo sencillo acerca de unas clases de escuela primaria sobre las manzanas, Wiggins y McTee cuentan los peligros del diseño carente de direccionalidad clara. En esta unidad didáctica un tanto frutal, los alumnos comenzaban abriendo una manzana y dibujando sus partes. Luego aprendían sobre los primeros plantadores y productores de manzanas en la región. Hacían un pastel de manzana y pintaban una obra de arte colectiva sobre las manzanas y su cosecha. A primera vista esta secuencia podría parecer interdisciplinaria y seguramente haya sido muy entretenida para los chicos. Pero mirándola un poco más de cerca surge una pregunta. ¿Qué aprendieron en este collage de actividades acerca de las manzanas? Y una reflexión posterior. ¿Cuáles son las cosas importantes que un chico debería conocer acerca de las manzanas? ¿Cómo deberían reflejarse esas cosas importantes en una secuencia didáctica? Por el contrario, si pensamos la enseñanza a partir de los objetivos y la evidencia de que esos objetivos se cumplieron, planificar el cómo llegamos a esos objetivos se vuelve, por un lado, más sencillo y aún más importante, nos ayuda a que el producto final al que llegamos sea más coherente con todos sus componentes genuinamente alineados. 3. Un ejemplo de diseño de atrás hacia adelante. El que sigue es un ejemplo sencillo en que ilustraremos los 3 pasos a seguir para el diseño de una clase y algo del proceso por el cual se llega a tal diseño. Les damos este ejemplo para clarificar las ideas anteriores con la idea de que les sirva de ayuda en el diseño de la clase que van a tener que presentar en el trabajo práctico 1. Tema: la dilatación térmica de los materiales. Nivel de los alumnos. Últimos años de la escuela primaria o primeros años de la escuela media. Paso 1. ¿Qué quiero que los alumnos aprendan? Que los objetos se dilatan cuando aumenta su temperatura y se contraen cuando disminuye. Que esto sucede tanto en sólidos y líquidos como en gases. Que los alumnos aprecien algunas de las consecuencias prácticas de estos fenómenos en la vida diaria. El propósito de este paso es establecer metas de aprendizaje claras y alcanzables. Para eso tenemos que tener en cuenta el tiempo disponible, una clase, la etapa de desarrollo cognitiva de los alumnos, nivel primario, y las ideas centrales del tema que queremos enseñar. Una forma posible de alcanzar esta lista de metas es tomar nota de todas las que se nos ocurran y luego ir descartando y quedándonos con las más centrales que caben en el tiempo disponible. A continuación hay ejemplos de otras metas posibles que hemos descartado. Que definan, comprendan y midan el coeficiente de dilatación de diferentes materiales. Que comprendan que el coeficiente de dilatación es diferente para diferentes materiales sólidos y líquidos, pero que todos los gases tienen el mismo coeficiente de dilatación. Que expresen de forma cuantitativa la ley de Charles y Gay-Lussac. Que aprecian que la densidad de los gases disminuye al ser calentados. Que sepan que el hielo es menos denso que el agua líquida. Que comprendan que la dilatación ocurre en 3 dimensiones. Que puedan interpretar que con el aumento de la temperatura las moléculas se mueven más rápido y están más separadas. Que adviertan y recuerden que las sustancias cambian su volumen cuando cambian de estado. Que puedan medir el volumen de objetos sólidos, líquidos y gaseosos. Que reconozcan el papel que la comunicación científica tuvo en el desarrollo de este conocimiento. Que el desarrollo de este conocimiento ocurrió a la par del surgimiento histórico de necesidades industriales y de manufactura de materiales. ¿Cómo hicimos este recorte de objetivos para quedarnos solamente con los 3 propuestos?
Veamos algunos de los objetivos que descartamos y por qué decidimos dejarlos afuera. Obviamente, temas cuantitativos como la ley de Gay-Lussac o el coeficiente de dilatación están por encima del nivel de comprensión de los chicos de esta edad. Que los gases disminuyen de densidad al ser calentados es una comprensión importante con enormes corolarios, como que podemos usar aire caliente para inflar un globo aerostático y también fuente de confusiones, la expresión el calor sube. Sin embargo, este es un tema que requiere de la comprensión de los conceptos de densidad y flotación, y no es central a la idea de dilatación. Esto muestra que algo puede ser importante, interesante y lateral al mismo tiempo, que la dilatación ocurre en tres dimensiones y no solo de manera lineal, y la diferencia entre dilatación lineal y volumétrica puede ser importante de explorar, pero resultaría imposible desarrollarlo en una única clase en la que se introduce el tema. Que el desarrollo de este conocimiento ocurrió a la par del surgimiento histórico de necesidades industriales y de manufactura de materiales. Es un objetivo, pero no de esta clase, sino posiblemente de la unidad entera en la que una clase como esta se enmarca, dado que se trata de un propósito complejo que se construye a lo largo del tiempo. Es muy posible que en una clase sobre dilatación aparezca el tema de aumento de volumen del agua al congelarse. Será importante, por lo tanto, mantenerse lejos de este comportamiento anómalo y de este tema lateral, el cambio de volumen asociado a cambio de estado. Cómo eludir el tema es otro cantar. Lo importante aquí es saber qué se desea que los alumnos aprendan en esta clase y qué ideas están explícitamente fuera del alcance de la clase, por más llamativas o familiares que puedan resultarle a los alumnos. La interpretación atómico-molecular de lo que sucede puede o no ser relevante para la comprensión de lo que estamos enseñando. Es necesario evaluar esta necesidad. Además, el desarrollo con los alumnos de las ideas que llevan a esta interpretación no cabe en una clase y debería ser dejada para más adelante. Que los alumnos puedan medir volúmenes de diferentes objetos, por el contrario, es una destreza que se necesita para llevar esta clase adelante, pero que no puede desarrollarse en el curso de la misma por falta de tiempo. Es por lo tanto algo a aprender en clases previas. ¿Cómo incluir objetivos de la dimensión CTS en una planificación de clase? Existen muchas formas de mostrar los aspectos sociales de la actividad científica y de referirse a la relación entre ciencia, tecnología y sociedad en el marco de la enseñanza de contenidos conceptuales de las diferentes disciplinas. Una de dichas formas es mostrar el impacto que el conocimiento científico tiene en nuestra vida diaria, ya sea para entender fenómenos cotidianos como la expansión de la columna de mercurio del termómetro cuando nos toman la fiebre, o para mostrar que algunas de las reglas que aceptamos para nuestra vida en sociedad están fuertemente basadas en conocimiento científico específico, como por ejemplo saber cuáles son los materiales que se utilizan en odontología debido a su coeficiente de expansión térmica similar al del esmalte dental y por lo tanto no causan dolor. Esta fue la elección realizada que los alumnos aprecien algunas de las consecuencias prácticas de estos fenómenos en la vida diaria. Hablar de la comunicación de resultados y la evaluación por pares también es una forma posible de mostrar los aspectos sociales de la actividad científica. Por ejemplo, una clase podría estar dedicada a un mini simposio donde los alumnos exponen y evalúan trabajos ante sus compañeros y tener como objetivo que los alumnos comprendan cómo los científicos evalúan y comunican el conocimiento. Este objetivo podría pensarse asociado a la enseñanza de cualquier contenido disciplinar. Por último, la coevolución entre objetivos científicos y necesidades tecnológicas de la sociedad es un tema muy apropiado para ilustrar aspectos CTS. Por ejemplo, podrían incluirse ejemplos históricos de investigaciones que dieron origen a inventos que a su vez revolucionaron las mismas investigaciones científicas o dieron origen a cambios revolucionarios en el campo de la industria. Como en todos los casos, cierta cuota de la elección de temas y objetivos será propia de cada docente y entrará en el campo de sus gustos, sus posibilidades y su propia subjetividad.
Paso 2. ¿Cómo me doy cuenta si los alumnos alcanzaron las metas propuestas? Para cada una de las metas que nos hayamos propuesto en el paso 1, debemos poder describir exactamente cómo vamos a darnos cuenta si cada uno de los alumnos ha alcanzado la meta, preferiblemente de manera cuantificable, es decir, si la alcanzaron plenamente o parcialmente. Como explicamos más arriba, la idea es poder establecer pautas específicas, no generales o vagas, que nos permitan establecer con la mayor certeza posible si los alumnos llegaron a esa comprensión o no. Recordemos que los alumnos pueden tornarse muy hábiles en la capacidad de repetir terminología que parece erudita, pero que es superficial y hueca. Preferentemente deberemos establecer cosas que queremos que los alumnos hagan y que no sean meras invitaciones a parafrasear lo que ya se dijo. En términos generales, buscaremos que puedan explicar en sus propias palabras fenómenos físicos en los que esté involucrada la dilatación y que puedan predecir qué va a suceder en una situación, sea teórica o concreta, donde haya un fenómeno de dilatación. Para la meta 1, que los objetos se dilatan cuando aumenta su temperatura y se contraen cuando disminuye, buscaremos ver que predicen correctamente que si algo aumentó de tamaño cuando modificaron su temperatura es porque lo calentaron y si disminuyó de volumen es porque lo enfriaron, manteniendo constantes otras variables como por ejemplo la presión. Por ejemplo, el docente puede mostrar una botella con un globo en el pico y sumergirla en un baño de agua. Se les pide a los alumnos que digan si el baño es de agua caliente o fría sin tocarla, simplemente mirando el comportamiento del globo. Como se ve aquí, establecer qué cosas los alumnos deben hacer para mostrarnos que aprendieron lo que queríamos que aprendieran nos ayuda directamente a pensar actividades. El cómo enseño o paso 3. Predicen que al calentar un objeto aumentará su volumen y al enfriarlo disminuirá. El docente pregunta qué sucede con el nivel de agua de un tubo si la temperatura del agua aumenta. Los alumnos deberán predecir una subida del nivel. Esto es especialmente útil cuando suceden situaciones que no fueron discutidas previamente, como se describe en el siguiente punto. Identifican el fenómeno de dilatación y realizan las predicciones de los puntos anteriores en situaciones novedosas, diferentes de las planteadas en las discusiones iniciales. Una posibilidad es explorar en clase dos de los tres estados de la materia, por ejemplo, sólido y líquido, y dejar el tercero como test. Entonces se puede poner un globo en un freezer y ver cómo se achica y arruga y luego cómo vuelve a la normalidad al sacarlo del freezer. Los alumnos deberían poder dar cuenta de este fenómeno con lo que saben de los otros estados. Para la meta 2, esto sucede tanto en sólidos, líquidos y gases. Se aplica el último punto de la meta anterior. Pueden dar ejemplos concretos cotidianos de expansión térmica que involucra sustancias en diferentes estados, como el aire inicialmente caliente dentro de un frasco cerrado, el mercurio del termómetro o los rieles del tren. Alternativamente, una comprensión cabal en dos de los tres estados de una misma sustancia puede promover la predicción de que el fenómeno podría producirse en el tercer estado. Esto no es necesariamente cierto para todos los materiales, pero el surgimiento de una predicción así mostraría una interesante inquietud de nuestros alumnos hacia la generalización, dejando en claro que es una hipótesis y que debería ser contrastada experimentalmente. Para la meta 3, que los alumnos aprecian algunas de las consecuencias prácticas de estos fenómenos en la vida diaria, los alumnos deben ser capaces de usar el conocimiento de este fenómeno en explicaciones de situaciones observadas o conocidas, o hechos cotidianos todavía no analizados pero expuestos por el docente en ese momento. Por ejemplo, 1. El docente trae a la clase la observación de que los rieles del tren están formados por tramos de cierta longitud y el empalme entre los dos tramos consecutivos parece dejar un pequeño espacio libre entre ellos. Es la razón del característico ritmo ta-tan, ta-tan, ta-tan. Una muy buena evidencia de que nuestros alumnos están comprendiendo lo que intentamos transmitirles sería que hablen de la expansión lineal de los rieles cuando se calientan por el sol o inclusive por la velocidad del propio tren.
y también que arriesguen la idea de que el espacio libre mínimo necesario se podría estimar basado en mediciones de expansión térmica del material utilizado. 2. Se plantea que la temperatura media de la Tierra está aumentando con los años, en lo que se da en llamar calentamiento global. Los científicos predicen que el nivel del mar aumentará debido a esto. Se espera que los alumnos puedan darse cuenta de que no solo el derretimiento de los hielos continentales, sino la expansión del agua de los océanos contribuirá al incremento del nivel del mar. 3. Hace muchos años los camiones cisterna que aún abastecen de combustible a las estaciones de servicio solían cargar en la refinería muy temprano a la mañana y descargaban en las estaciones durante la tarde. El combustible siempre se comerció por volumen, precio por litro. ¿Quién perdía siempre en aquel entonces? Respuestas concretas sobre dilatación térmica o inclusive participaciones en forma de pregunta. Profe Seño, ¿cuántos litros de combustible puede haber de diferencia? Son indicadores de que vamos bien. Además, una participación de nuestros alumnos que demostraría que están entendiendo el aspecto CTS que queremos transmitir sería, por ejemplo, que argumentaron la necesidad de una ley para que las transacciones de combustible se realicen a temperatura controlada. Paso 3. ¿Qué debe pasar durante la clase? ¿Cómo armo la clase? Queda claro hasta ahora que el objetivo central es que los alumnos comprendan una serie de fenómenos con la profundidad suficiente como para poder explicar y predecir los resultados de fenómenos relacionados. Una posibilidad es empezar con la exploración de algunos de estos fenómenos que sean particularmente llamativos o intrigantes. Proponemos entonces la siguiente secuencia de actividades. 1. Los alumnos observan en clase una serie de situaciones intrigantes que involucran la dilatación térmica de los materiales. Ejemplos: una botella con un globo sobre su boca es sumergida en un baño de agua caliente. Una bolita no puede pasar a través de una argolla metálica, pero después de calentar la argolla, la bolita cae a través de la argolla. Un alambre enroscado apretadamente alrededor de un cilindro de madera se calienta y comienza a abrirse. 2. A partir de estas observaciones, los alumnos, guiados por el docente, construirán las ideas básicas de la dilatación de los cuerpos. En otras palabras, el docente pedirá a los alumnos que expliquen con sus palabras lo que están observando, propongan una explicación para lo que ven y los guiará para que lleguen a ideas que puedan ser puestas a prueba. Por ejemplo, que los materiales se dilatan o agrandan al ser calentados. 3. Los alumnos buscarán poner a prueba las ideas consensuadas mediante la medición de la dilatación y la contracción en nuevas situaciones. 4. Los alumnos deberán explicar y predecir nuevas situaciones. En particular, tendrán un ejercicio práctico en el que deberán predecir el comportamiento del volumen de agua en un envase muy finito, por ejemplo, y uno teórico, en el que discutirán el cambio del nivel del mar a causa del calentamiento global o en la necesidad de junturas abiertas entre tramos consecutivos de rieles ferroviarios. Aquí vale una aclaración importante. Es frecuente observar que en las evaluaciones se presentan ejemplos de aplicación de conceptos aprendidos a nuevas situaciones, pero sin haber ejercitado esta aplicación de ideas a nuevos ejemplos en clase. La aplicación de un concepto científico a un contexto diferente al que fue enseñado, establecer un puente entre ese concepto escolar y la vida real, no es un aprendizaje trivial ni sucede espontáneamente. Como el resto de los contenidos, es necesario enseñarlo. ¿Cómo? Justamente poniendo a los alumnos en contacto con nuevos ejemplos y ayudándolos a explicar a partir de lo aprendido antes de la evaluación. 4. Cierre. Muchas veces al recorrer un camino en dirección inversa se ven cosas que tomando la dirección habitual no se verían, a veces solo por el hecho de recorrerlo más lentamente y otras también porque un orden diferente al habitual puede hacer que las cosas se construyan de manera más rica. Esta es una propuesta de la clase, así que los invitamos a que giren esos 180 grados y a recorrer nomás el nuevo camino.
Bibliografía Wakins y McNeil, 1998, Diseño para la comprensión. Fin.